Muchas gracias, doña Laura. Seguidamente contamos con las palabras de la máster Carolina Parra Thompson, que nos comenta la muestra Carmen Lira, una mirada desde el collage, el texto y la lectura. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, primero que todo quisiera dar un agradecimiento a la Biblioteca Nacional por abrir este espacio de diálogo, de pensamiento, y también a la doctora Macarena Barahona por haberme ofrecido subirme a bordo de este gran proyecto que ha sido y que consiste en visibilizar el legado de Carmen Lira. Primero que todo quisiera decir que la muestra que presento hoy acá está enmarcada en esta gran exposición documental y la he titulado Carmen Lira, una mirada desde el collage, el texto y la textura. La muestra consta de una serie de imágenes trabajadas en la técnica de collage digital sobre retablos de madera, la cual está enmarcada en la exposición Aporte y Memoria de una Mujer Revolucionaria, hoy en las salas de la Biblioteca Nacional. La serie evoca las diferentes facetas de la vida profesional de Carmen Lira, como docente, como escritora, como militante política, donde el collage funge como elemento integrador en la yuxtaposición de retratos, documentos, de archivo para revisitar con una nueva mirada el legado de una gran figura en la cultura costarricense. El proyecto Carmen Lira, mirada desde el collage, el texto y la textura, se desprende de una línea de trabajo que se enmarca en Carmen Lira, 75 años de su muerte en el exilio, memoria y legado, México y Costa Rica, la cual surge como una colaboración con la doctora Macarena Barahona Riera a partir de su proyecto con el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. La propuesta nace como la idea de diseñar un dossier de imágenes para acompañar una memoria documental sobre la escritora y su aporte como intelectual en la política costarricense, datos que la doctora Riera ha estado recopilando en los últimos años. Conceptualmente, la propuesta artística busca revalorizar la imagen de Carmen Lira y su aporte como docente, escritora y activista política, desde una mirada contemporánea. La propuesta rescata distintos momentos de su vida en publicaciones de prensa y registros varios. Se eligió la técnica del collage, la cual fue un medio artístico vigente y muy popular en la década de los 30s y 40s, época en la que Carmen Lira también se desempeñaba en todas sus labores. En este caso, las imágenes se realizaron a través del collage digital para ser o por ser el mejor medio para acoplar esa variedad de temáticas. Dentro de las imágenes ustedes podrán ver que existen relatos y memorias de correspondencia entre Carmen Lira y sus allegados, y también hay textos de periódicos y de prensa que se convierten tanto en información vital de la vida de la escritora, que combinados con retratos también van a ver que generan una textura visual. Por eso el texto se convierte también en textura y, como el origen de la palabra, en un tejido de información. Bien, las frases en fases claves de la vida ustedes podrán ver a través de las imágenes varios elementos y composiciones que también hacen eco a las vanguardias del siglo XX. Posteriormente llevé el trabajo de collage a los retablos de madera que ustedes podrán ver y que hoy rinden homenaje al legado de la escritora. Paralelamente quisiera decir que para mí esta escritora ha sido siempre un referente. Crecí
en una familia de maestros, bisabuela maestra, abuela maestra, padres educadores. Hoy en día soy docente y sé que muchas de las luchas fueron a través de esta gran visionaria. Me conmueve enormemente saber que la primera escuela con método Montessori, la primera escuela montessoriana en Costa Rica, la fundó Carmen Lira, pero no solamente en Costa Rica, sino fue la primera en Latinoamérica. Y saber que se tenía esa visión para la primera infancia desde ese momento nos invita a revisitar ese legado de una Costa Rica que nos sostiene al día de hoy gracias a esa visión. También muy importante para mí es mi experiencia personal de saber que esa primera escuela maternal estaba en el edificio metálico, institución en la que cursé mi primer grado, y que día a día subía a la casa de mis abuelos, a la par veían mis padres, detrás del Hospital Calderón Guardia, y saber que, sin saberlo, estaba caminando también en la senda que Carmen Lira cruzó cuando tuvo que salir al exilio a la Embajada de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carolina.